Vamos a iniciar la sesión de esta tarde de nuestro 8º Congreso Internacional de Arquitectura con Alta Tecnología Bioclimática y Diseño Sustentable 2013, continuando con la temática del Congreso referida a 4 fundamentos en la arquitectura sustentable, que son el sitio, agua, energía y materiales. Como lo hemos mencionado, la sesión va a estar conducida por 2 destacados profesores de nuestra facultad, Isaura González Godiener y Armando Carranco. Me voy a permitir cederle los micrófonos al arquitecto Marcos Massari Giriart, director de la Facultad de Arquitectura, en relación a la recepción que le hacemos al doctor José Sarucán, quien será nuestro primer expositor de la tarde. Buenas tardes. Bueno, el arquitecto Ferreiro va a presentar formalmente al doctor Sarucán. Yo lo único que quería comentarles es, cuando estábamos organizando el congreso, tuve posibilidad de visitar al doctor Sarucán y lo invité a que participara como ponente. Entonces la pregunta es, si fue pregunta o afirmación, ¿por qué la insistencia de que el doctor José Sarucán viniera a hablar con los arquitectos? Y como lo dijimos ayer, uno de los aspectos más importantes es que a veces nuestra visión es una visión limitada, y cuando tenemos la oportunidad, y sobre todo un ponente del nivel y de la representatividad que tiene el doctor Sarucán en México y en el mundo, es una llamada de atención a poder observar de diferente forma. Como diría ayer Sarah Toppelson, el mundo es el mismo, lo que necesitamos son ojos diferentes para poder observarlo. Y esa es la razón por la que teníamos tanto interés y tanto gusto en recibir al doctor Sarucán. Gracias. Sí, buenas tardes a todos. Yo voy a presentar al doctor José Sarucán. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en Ciencias por el Colegio de Posgraduados de Chapingo y doctor por la Universidad de Gales en Gran Bretaña. Su trabajo se ha enfocado a la demografía y ecología de poblaciones de plantas, a la demografía comparativa de árboles, a estudios de ciclos biogeoquímicos en selvas tropicales y a estudios sobre la diversidad de México, a problemas ambientales globales y de desarrollo sustentable, así como a la educación superior y su relación con el desarrollo científico. Durante más de 30 años ha sido investigador, primero del Instituto de Biología de la UNAM, del que también fue director, entre 1979 y 1986, y desde 1986 del Instituto de Ecología, del cual es fundador. Además de sus labores de investigación, ha planeado e integrado el Grupo de Ecología del Instituto de Biología, que cuenta con el primer proyecto de posgrado de la especialidad en el país. En 1992 fundó, con el apoyo gubernamental, la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, de la cual funge de forma honoraria como coordinador nacional desde su inicio. El doctor Sarucán ha recibido distinciones de las Sociedades Botánicas de los Estados Unidos y de México, además del Premio Nacional Forestal, el Premio de la Academia de la Investigación Científica, de la que también fue presidente. Durante el desempeño de este puesto jugó un importante papel en la creación e instauración del Sistema Nacional de Investigadores. También ha sido reconocido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de ciencias y rector de nuestra máxima casa de estudios por 2 periodos. Asimismo, es miembro de la US National Academy of Science y de la Royal Society of London y ha recibido 6 doctorados honoríficos de las universidades de México y de otros países. De verdad, es un gran gusto que nos acompañe hoy el doctor Sarucán, a quien cedo la palabra. Muy buenas tardes, gracias a Marcos Massari por su invitación hace 2 meses a estar aquí con ustedes. No sabía que iba a tener el gusto de que estuviera aquí como director de la facultad, lo felicito por ello. A ver, yo no soy un experto en arquitectura casi de ningún tipo, dejemos, de alta tecnología ambiental. Me encanta diseñar cosas, tengo un buen sentido de los espacios
Y a lo mejor en una de esas hubiera sido arquitecto, no sé, no me queda muy claro. Ciertamente voy a tocar algunos puntos que tienen que ver con la sensatez en el desarrollo de habitaciones, de edificios, etcétera, pero no esperen que yo les dé una plática sobre tecnologías ambientales en arquitectura, no es mi campo. Lo que quiero es darles un contexto muy amplio de qué está pasando en lo que se refiere al ambiente en el mundo. Cuando digo el ambiente son los recursos naturales, entre ellos el aire, la atmósfera en la que estamos, los mares, todos los recursos de los que vivimos, y de hecho el mundo que hace posible nuestra vida y la vida de todos los demás organismos a los que acompañamos en este planeta. Voy a ir rápido porque quise tocar una serie de puntos que me parece que podrían ser interesantes y me da particular gusto que haya muchos estudiantes aquí, porque a ellos les va a tocar el grueso del impacto ambiental que estamos gestando o que se ha estado gestando desde hace como unos 200 años en el planeta. Y por lo tanto tienen que ser los que realmente tomen acciones en serio, no porque nosotros no las hagamos, yo siempre digo que es nuestra responsabilidad también, pero a ellos les va a tocar el crunch más fuerte de lo que va a ocurrir en este planeta. Y no quiero llegar como esos cuates que están en los cartones, que tienen un gran cartel enfrente que dice el mundo se acaba. El mundo no se va a acabar. Lo que sí puede acabarse es la vida humana, digna, adecuada, justa, como la conocemos, eso sí se puede acabar. Bueno, me dijeron que la derecha es para avanzar, la izquierda para retroceder, que es totalmente contraintuitivo, pero ahí está, ya. Bueno, esta es una gráfica que sí muestra las tendencias que tenemos en el planeta sobre toda una serie de elementos. Ustedes pueden poner cualquiera de estos términos acá en el eje de las 10 y tienen algo muy parecido a esa curva roja que está ahí. Incremento en concentraciones de gases de efecto invernadero, pesca exhaustiva, reducción de agua potable, consumo insostenible, podríamos tener una lista larguísima de estos elementos ahí. Esto es la situación que tenemos ahora en el planeta. Y un pequeño antecedente que quiero comentarles es que ustedes han oído de las palabras Pleistoceno, Plioceno, Mioceno, seguramente, por lo menos en algún momento en alguna película hollywoodense, seguro. Bueno, esas épocas se han llamado de alguna manera y constituyen las especies como de capítulos de la historia del planeta, a partir de los últimos, no sé, 2000 años más o menos. A partir de los últimos 2 millones de años o 20 millones de años, por ahí así, de los últimos 20 millones de años. Bueno, ahora muchos de los que trabajamos en estos campos hemos llegado a la decisión de que el efecto de la humanidad sobre el planeta es tan fuerte como todos los eventos que generaron esos hitos de Mioceno a Plioceno y de Eoceno a otra cosa, etcétera, ¿no? Uno de ellos fue la caída de un enorme asteroide en Yucatán, el cráter de Chicxulub, que seguramente han oído, que causó la desaparición y la extinción de la mayor parte de los dinosaurios en un tiempo muy corto. Fue una gran catástrofe a escala mundial y generó, bueno, pues ese cambio muy fuerte del cual
por ejemplo, los mamíferos, nosotros incluidos, surgieron fuertemente a la desaparición de los grandes reptiles. Bueno, el efecto que estamos teniendo sobre la Tierra es muy parecido, no tan inmediatamente obvio como la caída de un asteroide, pero en términos de la profundidad de la influencia igualmente importante. El otro punto que quiero que tengan en la cabeza, aparte de la influencia de la actividad humana sobre el planeta, es que estamos viviendo en un planeta que tiene un tamaño y una forma y un volumen perfectamente bien definido. Estamos viviendo en un planeta finito, uno, no hay más, ese es. Y creo que esto, aunque parece terriblemente obvio, no estaba en la imaginación de la gente hasta que por primera vez se pudo ver una foto de la Tierra con el Apolo, y entonces la gente dijo, esa es la Tierra, nadie había visto la Tierra desde fuera, esa fue la primera vez. Y yo creo que eso empezó a cambiar mucho la imagen de la gente del lugar en el que vivíamos. Pero lo importante es saber que tiene un tamaño específico y que es uno solo lo que tenemos. El otro asunto es que somos recién llegados a la Tierra, somos la especie humana. Ustedes también probablemente han visto estos años cósmicos en los que se pone todo, desde el Big Bang hasta el presente, se mete todo en un año, se colapsa en un año, y resulta que, bueno, pues de hecho empezamos a tener oxígeno en la atmósfera el 1 de diciembre, los primeros primates aparecen a las 10:15 de la noche del 31 de diciembre, Homo erectus, nuestro antecesor, empieza a moverse por ahí de los 10 o 15 para las 11 del 31 de diciembre, y empezamos a tener pirámides a los 5 para las 12, y las campanadas la última campanada de las 12 de la noche del último día de ese año cósmico estarían sonando ahorita. Esto es lo que representamos de nuestra presencia en el planeta, y recuerden lo que les he dicho del impacto del desarrollo de nuestra especie, el desarrollo social, económico, en los últimos 200 años, que ya ha generado un cambio de escala geológica en el planeta. El otro problema que tenemos es que tenemos un problema de escalas. No entendemos bien el planeta en el que estamos adecuadamente, y esto pues, es un experimento que ustedes seguramente conocen de psicología, en el que en dos personas del mismo tamaño metidos en una habitación que está totalmente distorsionada, a un tercero le da la impresión de que uno es un gigante y el otro es un enano. Bueno, estos problemas de percepción de escalas son muy abundantes en nuestra vida e impactan mucho lo que hacemos. Por ejemplo, nos parece que vivimos en un planeta gigantesco, y sí, es grande, ciertamente. Nos lleva 18 horas volar de aquí a Tokio o a Australia, distancias enormes en las que tenemos que movernos, pero si nos ponemos aquí, es una bellísima foto de Saturno de la sonda Huygens, este pequeño punto que quizá no alcanzan a ver hasta allá atrás, es la Tierra. Ese planeta gigantesco en el que tenemos que viajar tantas horas para movernos, eso es apenas ese puntito en un sistema solar que a su vez es un puntito en una galaxia que a su vez es un puntito en un universo enorme, ¿no? Nos olvidamos de eso, nos olvidamos de lo pequeño y de lo efímero en tiempo que representamos en este planeta. La otra cosa que tenemos, todo el mundo dice, no, es que no sé por qué se llama Tierra, el
planeta en realidad se debería llamar agua, porque es azul, está lleno de agua, 70% más de la superficie es de pura agua, deberíamos llamarlo agua. Bueno, reflexionemos un poquito. En el USGS, el Departamento de Geología de los Estados Unidos, hicieron un experimento, una cosa teórica, es decir, vamos a inventar una máquina que sea capaz de chuparse todo el agua, no yo, de la Tierra, succionar toda, la de los océanos, el Ártico, la Antártida, los ríos, los lagos, el agua subterránea, todo el agua, absolutamente todo el agua que existe en el planeta, y vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver qué volumen tiene. Y el volumen que tiene es ese. Esa pelotita azul es lo que representa en relación a la Tierra toda el agua, absolutamente toda el agua que existe en el planeta, incluida el agua que forma a los cuerpos de los seres vivos. Nosotros somos 70% de agua, muchos otros organismos más todavía. Bueno, toda esa agua es apenas esta esfera, claro, es una esfera muy grande, ¿no? Son como, no sé, unos 600 kilómetros, pero también es de ancho, pues es el mismo radio, es una cosa grande, pero comparado con la Tierra realmente se ve muy pequeño. Y luego dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa, la mayor parte de eso es agua salada, es agua de mar, no es útil. ¿Cuál es realmente el agua dulce que tenemos? Y el agua dulce es esa segunda bolita que está ahí. Pero si además decimos cuál es del agua dulce a la que tenemos acceso, porque mucho de eso está en acuíferos a miles de metros de profundidad, parte está en el Ártico, parte está en la Antártida, está congelado, está en los glaciares. Bueno, pues esa bolita que está ahí, que no sé si la alcanzan a ver, esa es el agua dulce accesible a la humanidad. Otra vez, problemas de escala. No tenemos noción real, porque hemos vivido en un mundo imaginario de la disponibilidad y el volumen o el tamaño de los recursos de los que dependemos. Hemos tenido un impacto enorme sobre la Tierra, realmente muy grande. Esto es un paisaje en Indochina completamente modificado por la gente, ¿no? Cada metro cuadrado es un arrozal y ya no, bueno, uno sugiere las montañas por las curvas de nivel, pero ya no hay tal cosa. Para darles una idea del impacto humano, creo que no alcanzan a leer eso allá atrás, se los voy a leer. Dice, hace 10,000 años, si pusiéramos toda la biomasa conjunta de la especie humana, es decir, todos los que hace 10,000 años vivían, los ponemos en una gran báscula y junto ponemos a los animales de los que se alimentaba para vivir. Ya, probablemente había algunos bóvidos domesticados o algunas piezas de cacería o cosas de este tipo. Toda esa biomasa, todo ese peso representaba solamente 0.1% del peso total de todos los vertebrados en el planeta. ¿Sí? No hace tanto, 10,000 años. Ahora, esa misma masa, el peso de nuestra especie con todos los bichos de los que nos alimentamos y con los que jugamos y con los que, ¿no? Desde perros hasta vacas, pues, etcétera, eso representa el 98% de la biomasa total de todos los vertebrados en el planeta. Es como si nos hubiéramos hinchado muchísimas veces, muchos órdenes de magnitud, en términos de la relación de lo que había en el planeta con un grupo de organismos con los que estamos relativamente relacionados, que son los vertebrados.
Bueno, ¿qué son los factores que inciden en ese impacto? Que en esa ecuación está puesta por la I. Son tres muy importantes. La primera es población, es decir, cuántos somos en un lugar, en un país o en el planeta. La afluencia económica que tenemos, que nos permite tener ciertas demandas de energía y de recursos fundamentalmente, y la tecnología que usamos para satisfacer esas demandas. Demandas que pueden ir desde cómo me alimento hasta cómo me transporto, a cómo resuelvo problemas de poder ver en la noche, cosas de este tipo. Entonces, tres elementos: población, demanda per cápita, tecnologías. Vamos a ver rápidamente población. Esto es lo que va a pasar en el siglo presente en términos de la población. Vamos a llegar a un pico del orden de 9.200 millones de habitantes, siempre y cuando la tendencia de baja de la fertilidad por mujer se mantenga. Si esta no se mantiene, la tendencia a la baja, y de repente se estabiliza en algún momento en los años siguientes, ese número de 9.200 millones puede pasar a 10.000 o a 10.500 millones. Un cambio pequeñito en el número de hijos por mujer produce estos cambios gigantescos. La mayor parte de ese cambio va a ocurrir desde luego en países en vías de desarrollo, que es esta línea amarilla, y los países desarrollados prácticamente están ya o en equilibrio o de bajada. El crecimiento va a venir en países como los nuestros. Bueno, no se ve muy amenazante, ¿no? Pero esto es lo que ha pasado con la especie humana en no tantos años, de 4.000 años antes de nuestra era al presente, 6.000 años. Esta es la forma como la población humana ha crecido. Un crecimiento bastante estable, yo diría, muy poco a poco, hasta que de repente, ¡pum!, se da el brinco, y ese brinco coincide también mucho con la revolución industrial. Y es un brinco que además va acompañado pues de más recursos, pero también de mejorías en alimentación, en sanidad, etcétera, de tal manera que todos los factores que inciden en la longevidad de las personas, en el número de hijos que nacen y que permanecen vivos, en la reducción de la mortalidad, se conjuntan y producen este crecimiento exponencial que ninguna otra especie en el planeta ha alcanzado, ninguna otra. Entonces, seguimos en ese crecimiento exponencial, aunque es menos agudo de lo que ahora está. Siempre se me olvida que hay que hacerlo acá. La cuestión es cómo vamos a arreglar este problema. Tenemos que tener un cierto mecanismo de control, lo vamos a hacer de manera cuidadosa, planeada, sensata, racionalmente bien hecha, o vamos a dejar que las fuerzas del momento y de las circunstancias sean las que determinen qué solución se le da a ese crecimiento. No va a haber manera de seguir creciendo indefinidamente en términos de población, por mucho que haya gente que piensen en soluciones estilo ciencia ficción, pues simplemente eso no va a ocurrir. El segundo factor es lo que consumimos per cápita. Y para mí es tan importante o aún más importante que el elemento del crecimiento poblacional, que el demográfico. Por varias razones. El primero es que la capacidad de adquirir más bienes o de demandar más bienes está directamente en relación a la afluencia económica de la gente. Algo que suena muy claro, muy intuitivo. Y las tendencias de incremento de la capacidad adquisitiva de la población en el mundo son estas.
Es decir, vamos a tener más gente con más recursos que van a demandar más cosas, ¿no? Entonces, la presión ahí va a ser enorme. El crecimiento de esa demanda per cápita es aún más exponencial que el crecimiento poblacional. Aquí hay una comparación de datos alrededor del 2005 entre India y los Estados Unidos. Desde luego una población mucho mayor en la India, casi 4 veces mayor, pero vean ustedes cualquiera de los elementos de los que estemos hablando de consumo, y en todos los Estados Unidos tiene entre 3 y 60 veces mayor demanda por ese recurso, ¿no? Entonces, cada norteamericano equivale a un buen número de indios en este sentido, de tal manera que pues Estados Unidos es un país, siempre se pone a la India y a China como las grandes amenazas. Pues sí, hay mucha gente y China está creciendo económicamente y las demandas per cápita están creciendo fuertemente, pero en este momento y por los últimos, ¿qué les gusta?, 50 años, el país que ha tenido el mayor peso desde el punto de vista de demandas per cápita de recursos y de energía ha sido los Estados Unidos. Un muy buen amigo mío, que es ahora el asesor científico del presidente de los Estados Unidos, John Holdren, hizo un experimento del cual les voy a dar el primer acto y el último acto, no voy a meter a los intermedios simplemente para hacerlo más rápido. Y estos son datos reales, este amigo que está aquí es un representante de esa fracción de la población humana que vive, por ejemplo, en Estados Unidos, en promedio, o en Japón, o en Europa, en algunas partes de México, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, y de ellos hay 1.200 millones. Esta persona representa a los restantes 6.000 millones de habitantes del planeta, que viven en países, en su mayoría, como lo tenemos en México, o como la India, o como el sureste de Asia, o como África, etc. Bueno, cuando nacen, a cada uno de estos, figurativamente, se les prende un foco en la cabeza, permítanme que lo ponga así. ¿Qué quiere decir esto? Y es un foco además que tiene de intensidades realmente distintas. El de nuestro amigo de los países del norte, europeos, Estados Unidos, es un foco de 8,5 kilowatts. El de la chica representante de los 6.000 millones es un foco de 1 kilowatt. ¿Qué quiere decir eso? Que del momento en que nace esta persona hasta que se muere, ese foco no se apaga. ¿Por qué? Bueno, porque en el momento en que nace esa persona, nace en un hospital de Bethesda en Washington, que costó mucho construir, que requiere de mucha energía, que está atendido por médicos y enfermeras y servicio que tuvieron que ir a universidades, que también costó mucha energía construir, ellos mismos tuvieron que consumir mucha energía para poder hacer sus cursos, que cuando sale del hospital va por un camino pavimentado que costó mucha energía hacer, en un auto que costó mucha energía construir, a una casa que también costó mucha energía hacer, y así cada minuto de su vida hasta que se muere es una demanda tan grande de energía que solamente se apaga cuando se muere la persona. La misma historia ocurre con nuestra amiga acá, nada más que ella no nace en un hospital como en Bethesda, Washington, nace probablemente en su casa, la gente que lo atiende es una partera probablemente, no tiene que recorrer el camino del hospital a su casa es una casa de piso de tierra con techos de paja, etcétera, etcétera. No sé si agarran el cuento aquí. El costo permanente de demanda de energía es lo que marca
mucho de la huella ecológica que cada uno de nosotros tiene cuando nace y que dura hasta que se muere. Bueno, John Holdren hace una serie de propuestas de tal manera que esta enorme desigualdad de acceso a la energía y a otros recursos no se dé, no hay manera que el planeta pueda llegar a los 9,000 y pico de millones de personas tratando de simular o de llegar a las demandas de recursos de este amigo de acá, y es claro que muchos de estos de acá no van a querer vivir como la gente de acá vive. El planteamiento es que con cambios perfectamente dables y perfectamente adecuados se pueden alcanzar vidas dignas. Bueno, es el consumo total de energía para ese año, y el salto es hasta un tiempo entre el 2050 y el 2100, en el que aquí ya nuestro amigo de ya no son 1.200, ya son 1.500 millones, ya creció la población, esta también ya creció la población a 8,000 millones, pero ambos están en consumos que son muy similares, de alrededor de 3 kilowatts. ¿Qué pasó? Que tuvo que reducir sus demandas de energía para que acá se pudieran aumentar también a un nivel digno. Y es perfectamente dable vivir con dignidad adecuada y demás cuando se hacen esos cambios. Lo que pasa es que, claro, las sociedades no están muy dispuestas a que este tipo de cosas ocurran. Estas están perfectamente dispuestas a que ocurra y lo van a hacer. Estas no están dispuestas a que eso ocurra. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con esto? BAU es business as usual, no cambios en cómo hacemos las cosas. Desde luego, una de las cosas que es clara es que con esas demandas no nos vamos a quedar sin energía, siempre va a haber alguna forma de energía, aunque se pague muy cara, ya se está pagando muy cara en la actualidad y se va a poder pagar más cara si no queda de otra. Pero lo que sí no es que nos vamos a quedar sin una serie de otras cosas: gas y petróleo baratos, ambientes estables y sanos y adecuados para el desarrollo de la gente, tolerancia social hacia la desigualdad creciente, porque eso es lo que va a pasar si no cambiamos las cosas. Va a haber una gran desigualdad social, una gran desigualdad económica. Vamos a perder tiempo y opciones para realizar cambios, que es quizá el punto más importante, y lo que no tenemos tampoco es un liderazgo con visión social que realmente trate de empujar las cosas en el mundo en la dirección correcta. ¿Qué hacer para alcanzar esta equidad energética? Bueno, pues primero es absolutamente esencial que el nivel educativo de las mujeres a escala global cambie totalmente. Hay grandes trozos de la población femenina en el mundo que simplemente no tienen acceso a la educación, que están marginadas, en donde la desigualdad de género es brutal y en el cual pues no hay manera de que las mujeres estén en la posición de poder decidir con mucha más información y con mucho más sensatez cosas que tienen que ver con la reproducción humana, ¿no? Este es un punto muy importante. El otro es empujar más tecnologías limpias y eficientes y tener incentivos sociales, económicos, etcétera, para el uso de esas energías. Lo que tenemos ahora es aquí hay un nuevo aparato, hace 3 cositas más que el otro y se ve más bonito, cámbielo, ¿no? Y lo que estamos haciendo es que tenemos, una cantidad fenomenal, entre 20 y 50 millones de toneladas de basura electrónica al año, computadoras, CPUs, impresoras, todo lo que quieran, que ¿dónde acaban?
Desde luego no acaban en Central Park, en Nueva York, ni en un lugar de estos, acaban en los países del tercer mundo, que sirven de pepenadores a todo ese material que entre otras cosas tiene un montón de químicos tóxicos severos, realmente de metales pesados, que son requeridos para construir estas cosas. Y lo mismo con los teléfonos, ¿no? Ya cambia su teléfono, hombre, hace no sé cuántas cosas, les da las llamadas, puede hacer 150 millones de teléfonos en los Estados Unidos, nada más se recambian. Lo que tenemos que llegar es a un convencimiento de estas 3 R's, de reciclar, de reusar las cosas, no con H, sino de volverlas a usar, y de reducir lo que hacemos. Pero realmente la palabra clave aquí es reducir. Reducir a las cosas que realmente son cruciales, importantes, que de veras significan una mejoría en el bienestar, y saber distinguir estas de las cosas que son totalmente superfluas, no es nada fácil. La otra cosa de la que nos hemos olvidado es que seguimos dependiendo totalmente de este señor que está aquí, que se llama Sol, porque toda la energía con la que funcionamos, ni siquiera toda la energía, incluida esta, viene del Sol. Van a decir, bueno, no tenemos celdas fotovoltaicas aquí arriba en el techo. No, pero lo que había era ecosistemas hace unos 15 o 20 millones de años que fijaron el carbón, fueron sepultados bajo presiones geológicas, produjeron gas y petróleo y carbón, y con eso estamos teniendo ahorita esta electricidad. Pero aparte de eso, todo lo que usamos, lo que comemos todos los días, viene directamente de este amigo, ¿no? Gratis, todos los días, infaliblemente. Y nos hemos olvidado de eso. Y estamos inventando maneras de usar energía que no está mal, pero no hemos sabido realmente voltear la cara a saber cómo diablos podemos sacarle más jugo a la capacidad que existe en el planeta de usar esa energía. Y la fábrica o el generador de energía más sencilla inventado en el universo conocido es esto, es una hoja. Es una hoja que capta la luz solar, la radiación solar, la combina con el oxígeno, con el CO2 y el agua que hay en el suelo, y produce todo el inicio de los carbohidratos de los cuales nosotros dependemos para comer, para vivir, para todos los animales de los que dependemos, etc. Una fábrica sencilla que cabe en unos cuantos centímetros cuadrados, y que ha sido el producto de la naturaleza, de la evolución. Bueno, no hemos hecho nada para realmente llegar a ver cómo diablos puedo subir unos cuantos, incluso décimas de % de eficiencia en esto para poder tener más recursos, más alimentos, y hasta también empezar a convertirlo en más energía. La energía que captamos del Sol son 10 billones, no de los billones gringos, sino de los billones nuestros, que son millones de millones. Eso es un billón de los nuestros. Es una cantidad fenomenal la que se captura y se convierte en productividad primaria neta, es decir, en plantas, en el océano y en la tierra, pero nuestra especie, que solamente significa el 0.5% de toda la biomasa existente en el planeta, si nosotros nos ponemos a comparar con todos los demás bichos que existen y plantas, representamos solamente menos del 1%, nosotros nos chupamos, de hecho, 50% de esa productividad primaria. Hablando de monopolios, este es un buen monopolio, ¿no? Sideral casi. Y el otro punto, ya me acerco más al tema de ustedes, es que la fuente de mayor impacto ambiental está en las ciudades.
por muchas razones, una de ellas muy importante, y es que cada vez tienen más gente, es decir, una porción cada vez mayor de la población está viviendo en ciudades, entre 70 y 75, 78% viven en conglomerados urbanos, y aquí es donde hay que hacer un montón de trabajo para cambiar el impacto de la vida humana sobre el planeta. Y ese trabajo va también mucho dirigido a la educación de la gente. En cuanto al significado de las cosas que consume y de dónde vienen y qué impacto tienen. Y esto simplemente no está presente en quienes vivimos en las ciudades. Esto es algo que ustedes deben conocer, yo no me voy a meter a darles aquí una charla sobre los elementos que hay que tomar en cuenta en las construcciones. Desde luego, sistemas racionales de aislamiento, origen y huella ecológica de los materiales. No sé si sabían, Dinamarca utiliza entre 80 y 85% de materiales reciclados para construir cada nueva casa. Entre 80 y 85%. Cada casa nueva se hace con material que venía de otra casa, de otra construcción. Aquí tenemos unos letrerazos enormes que dicen se recibe cascajo, ¿no? Para rellenos y para cosas de este tipo. Otra vez no tenemos noción del impacto que estas cosas tienen. La industria cementera es la segunda industria más emisora de gases de invernadero, por ejemplo, ¿no? Y no parece que nos resulta muy complicado esto. Estos son los elementos en los que cualquier arquitecto, cualquier diseñador, planeador de casas debería fijarse en términos de la capacidad de los techos para almacenar calor, pero también energía y también energía fotovoltaica, energía que se convierte en agua caliente, que por ejemplo no tenemos en México en las cantidades que deberíamos tener. Alemania es el país que tiene más calentadores solares del mundo, con una fracción de la iluminación, de la insolación que tenemos en México. No puede ser, y además estas cosas son tan sencillas de construir y realmente tan baratas, si se pudieran hacer en México. El otro problema que tenemos es que desde luego las distancias a las que hacen estas casas, todos estos desarrollos que han hecho en tierra muy barata, pero a cualquier cantidad de kilómetros de ciudades y de núcleos urbanos, otra vez un tema que debe ser muy conocido para ustedes, acaban porque la gente que tuvo la suerte o la mala suerte, no lo sé, de tener una casa de esas de interés social, la abandonan porque el costo de moverse de donde están a donde tienen que ir a trabajar es tan grande que no pueden mantenerlo. Cosas de esas que son realmente muy elementales, no voy a meter yo ahorita en ellas. Pero yendo al otro punto, es que el único contacto que la mayoría de la gente que vive en las zonas urbanas tiene con lo que pasa en el campo, porque finalmente, aunque se sorprendan, la mayor parte de las cosas que comemos vienen del campo, es un mostrador de un supermercado. Detrás de eso no saben qué pasa, ¿no? No saben si salió de una pradera la carne que están comiendo, o la leche, o si los berenjenas y los jitomates y el maíz que están comprando se cultivaron, de qué manera, cómo, en qué situaciones, con qué costos sociales, con cero, no hay conocimiento de esto. Y esto pues nos ha llevado a cuestiones como que ha habido un enorme incremento en el consumo de carne, ¿no? En todo el mundo, al grado que Argentina, gran productora de carne, de la mejor calidad del mundo, ahora ya no es tan fácil encontrar carne buena en Argentina, porque todas las pampas en donde las vacas pastaban para producir la carne, están convertidas a soya que se va a China.
Estas cosas son verdaderamente disruptivas y tienen un impacto enorme sobre los recursos y sobre el ambiente de los países. Y no nos damos cuenta que asumimos este tipo de dietas y otras más, todavía más nocivas que esta, y que son lesivas para el medio ambiente, pero también son lesivas para varias cosas, como van a ver ahora. Un filete de 350 gramos requiere de más de 7 kilos de granos de maíz para producirse, ¿no? Entonces, cuando ustedes se sientan en algún restaurante argentino, mexicano, lo que sea, y se comen un bife de 350 gramos, es igual a que si pidieran 7 y pico de kilos de maíz ahí en su mesa para comérselos. Nadie hace eso, ¿no? Y también una enorme cantidad de litros de agua. Estamos asumiendo estas cosas. Yo no estoy diciendo, no soy vegetariano, ni tengo cosas de ese tipo. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser mucho más racionales en la forma y en el tipo de cosas que demandamos, porque además de ser, como decía hace un momento, lesivas para el ambiente, también son lesivas para la salud, ¿no? México tiene este sitio tan, pues desgraciadamente tan alto de obesidad en general y particularmente de obesidad, sobrepeso en los niños. Finalmente, la tecnología, es decir, ¿qué tipo de tecnología usamos para resolver un problema? Impacta mucho de formas distintas el ambiente. Si yo tengo un auto eléctrico y me voy a mover de aquí a la casa, son 7 o 8 kilómetros, impacto muy distinto que si uso un Hummer, por ejemplo, ¿no? Para ir de aquí a mi casa. A eso me refiero en las tecnologías. Bueno, hay muchísimas, vivimos de la tecnología, estamos inmersos cada vez más en tecnologías que cada vez entendemos menos. Yo quiero ver cualquiera de ustedes que se le descomponga el auto, un auto que tenga menos de 10 años de vida, que abra el cofre y trate de entender qué es lo que hay allá adentro, que me diga dónde está el carburador, o dónde están los platinos, o dónde está el distribuidor. Eso yo lo sabía muy bien cuando salí al campo con mi Jeep. Ahora no tengo la menor noción de dónde diablos están estas cosas, no las puedo arreglar, necesito ir con alguien que me lo haga. Estamos totalmente inmersos en una tecnología que nos es totalmente ajena también. Voy a usar un solo ejemplo de tecnología, que es quizá la tecnología, no sé si la más antigua fueron las flechas de piedra, todas estas herramientas esculianas que se usaron por casi 1 millón y pico de años en los primeros homínidos. No voy a usar esas, voy a usar una que ha tenido un impacto mucho más grande, que es la agricultura. La agricultura es una tecnología desarrollada, inventada por la humanidad y que pues es la base del desarrollo de los centros urbanos, de nuestro desarrollo actual, etc. Bueno, para empezar, es el modificador más importante de la diversidad biológica. No hay manera de sembrar maíz debajo de una selva, no hay manera de sembrar trigo debajo de un bosque, hay que quitarlos. Tengo que perder un ecosistema para ganar un bien. Lo que pasa es que los ecosistemas me dan servicios, capturan el agua de lluvia, capturan el CO2 de la atmósfera, producen oxígeno, y nunca hemos hecho un balance adecuado. Hay balances ya de esto, no me voy a meter a enseñárselos ahora porque no acabaría nunca, pero no hacemos el balance de qué ganamos, qué perdemos cada que nos echamos 20 hectáreas de selva o de bosque para sembrar y cultivar algo, ¿no? Esto es lo que había de bosques bien conservados hace 8,000 años en el mundo. Y bueno, se ven extensiones realmente muy importantes, prácticamente todo el sur de México era selva y
la Sierra Madre Occidental, acá muy cubierta de pinos y de otros bosques, una gran porción de Estados Unidos en el este, particularmente de bosques, Siberia con grandes extensiones, Europa casi cubierta de bosques originales. Y esto es lo que hay ahora. Y todo esto ha sido modificado justamente para fines agrícolas o pecuarios. Sí, puede ser también para crecer ganado de diversos tipos. La pérdida ha sido enorme. Y déjenme darles el dato más claro, con un mapa tan grande de México no se nota. Es un mapa que hicimos en Conavio de las selvas que existían en México hace unos 100, 150 años. Que son este color verde más clarito. Lo que queda hoy es el color verde oscuro. Y pueden ver que estados como Veracruz, por ejemplo, prácticamente no tienen más del 2% o 3% de sus selvas. Todo lo que ven verde son pastizales, que antes eran selvas, y lo que está enseñando los pastizales son una vaca flaca, en el mejor de los casos. Yo no me sentiría tan mal si supiera que la gente en todas estas zonas vive bien, tienen buenos estándares de vida, sus hijos van a la escuela, la salud es buena, viven en buenas poblaciones, etcétera. Pero están claros que esta no es la situación, hemos perdido capital natural de una manera enorme, no hemos ganado beneficio social más que de manera muy, muy marginal. Y otra vez la gente no percibe los daños de esta deforestación, se ven como cosas muy medio folclóricas, pero los cambios fuertes están en estos lugares, están en el campo. Esto es lo que quedó de Motocintla en el 2005, después de que un huracán entró, precipitó toda su lluvia en estas partes, arrastró, porque ya no había bosques, ya no había selvas, arrastró todo el suelo, se fue inmediatamente para abajo, ni siquiera se pudo infiltrar el agua y partió a la población en dos, acabó con casas, con puentes, con carreteras, con gente, etc. Estos son los efectos de esa deforestación que tampoco están claros en la mente de la gente cuando demanda de ciertos bienes que probablemente implican cambios como el que vemos ahí. La gran agricultura tecnificada que se da como modelo en realidad no es la solución a la producción de alimentos, ecológicamente es insostenible, económicamente es insostenible si uno le quita todos los subsidios que tienen, y tiene efectos que no se incorporan al costo al precio de los productos, porque no hay estas llamadas externalidades en el lenguaje económico no están incorporadas en el kilo de maíz que se vende, o en el kilo de algodón, o en el metro cúbico de madera, o lo que sea, ¿no? Lo que tienen aquí rápidamente es la cuenca del Mississippi, es la cuenca productora agrícola más grande del mundo, y los diferentes colores son diferentes dosis o aplicaciones de fertilizantes, en este caso específicamente nitrógeno. No vale la pena verlo acá. El hecho importante es que cuando llueve, todos estos ríos van a dar acá al Mississippi, y el Mississippi drena como un gran embudo toda la cuenca del Mississippi y sale al mar, obviamente. Y esto es lo que se ve con un satélite que es capaz de distinguir clorofila alfa, quiere decir concentraciones de algas en el mar, y lo que ven ustedes aquí en rojo muy intenso y muy grande son enormes concentraciones de algas que crecen en cantidades industriales, algunas mareas rojas tienen este origen, y que cuando mueren, al irse hundiendo,
consumen todo el oxígeno de la columna del agua y generan literalmente desiertos marinos. No hay vida de peces, los peces no pueden vivir porque no hay oxígeno disuelto en el agua. Se consumió en el proceso de descomposición de las algas. Estos desiertos efectivamente lo que hacen es arruinar la vida de toda la pesquería costanera de toda esta zona. ¿Quién les paga a ellos, no? Cada kilo de maíz les va a dar 20 centavos de dólar por haberles hecho esto. No hay tal cosa. Aquí tenemos un problema muy severo que lo pongo así nada más, no quiero entrar a discutirlo con cuidado porque realmente es muy grande y complejo. Pero el asunto es que no tenemos nada más el Golfo de México, son todas las zonas muertas marinas que hay en el mundo ahora, por efectos muy similares a lo del Mississippi. Entonces realmente esa agricultura de alta tecnología está teniendo costos que no están siendo reconocidos, asumidos en el sistema económico de ninguna parte, ¿no? La otra cosa que perdemos con esas erosiones tan grandes, con esa pérdida de los suelos, con la salinización por extraer agua de los acuíferos para sembrar alfalfa, por decir algo, en la laguna, es que tenemos una destrucción de suelos realmente muy importante en muchas partes. En México tenemos una extensión realmente muy modificada y degradada, casi 2/3 de los suelos de México están en esta condición. Ahora, afortunadamente tenemos nuevas tecnologías, y este es el número de nuevas tecnologías para reponer suelos, ¿no? No puede uno ir a Home Depot, a lo mejor, y comprar no sé cuántos metros cúbicos o kilómetros cúbicos de suelo para llevarlos a poner en algún lugar. El suelo es un proceso de construcción tan lenta que no hay manera de reponerlo inmediatamente. Si no hay suelo, pues no hay plantas. Si no hay plantas, no hay manera de recuperar muchas de estas zonas. Estamos perdiendo capital natural seriamente en este sentido. Y en la mar, pues la cosa tampoco está muy bien. Estamos agotando las pesquerías. Prácticamente a partir de los 70s, cuando se inventaron una nueva serie de artes de pesca, como estas, que son ¿cómo se llama? Redes de arrastre, que van hasta el fondo del mar y entonces son jaladas por los trawlers por los barcos, se llevan todo lo que hay en el piso. Esto que ven aquí no es una foto que salió mal, son ¿cómo se llama? Las pistas, las estelas que dejan todos los trawlers tomadas desde satélite en una porción del mar. Y esto es lo que queda del fondo del mar una vez que pasó esa red, ¿no? Muchas partes del Golfo de California son peinadas de esta manera 5 o 6 veces al año. De manera que, bueno, pues no es sorpresa que la pesquería de la sardina, por ejemplo, se haya caído y ya no hay, o que las pesquerías de otros peces en otras partes se hayan caído. Otra cosa más que no hay metida en el proceso de construcción de carreteras, que es algo desde luego muy necesario y que sería muy sencillo, y que los ingenieros no ven, es los daños que se generan por hacer las cosas mal. Hay manuales de cómo y por dónde trazar carreteras de manera de evitar estas desgarradas que finalmente acaban pues erosionando gran parte de las montañas, tampoco se toman muy en cuenta. O el cortar un manglar completamente por el tipo de construcción de una carretera, que pasa del manglar sano al manglar mal. 2 palabras más nada más para hablar de cambio climático. No les he hablado todavía nada de cambio climático, de lo que está pasando con el clima. Obviamente es el
resultado del uso de energía. Los problemas que tienen que ver con recursos se generan por nuestra demanda de recursos, los alimentos que usamos, las fibras que requerimos, la madera que se usa para la construcción, etc. Ese es uno, y genera una parte, una mitad de los problemas ambientales globales. La otra mitad se genera con las demandas por energía, que significa emisiones de gases de invernadero, que generan calentamiento de la atmósfera, que generan cambios climáticos y todas las secuelas de los cambios climáticos. Esas son las dos avenidas por las que los cambios ambientales globales se mueven. Estos son los últimos datos de NOAA, la agencia formal que tiene los registros de concentraciones de CO2 en la atmósfera. Esto es de, si no me acuerdo mal, febrero de este año, 395.5 partes por millón. Empezamos en menos de 280 antes de la época industrial, más o menos. Y lo peor de todo es que no solamente ha estado creciendo, sino que ha estado creciendo de manera creciente, perdón por la redundancia. Es decir, las tasas de acumulación de CO2 cada año son mayores que las del anterior. A pesar de las crisis económicas, a pesar de los cracks financieros, a pesar de todo esto, CO2 llega a la estratosfera, se queda ahí por siglos, no se descompone inmediatamente. Entonces, todo el CO2 que hoy hemos emitido en el mundo, si lo pudiéramos marcar rojito, estaría en 300 o 400 años presente arriba en la estratosfera, generando los efectos que el CO2 genera. Y una de las, obviamente, de los grandes efectos del cambio climático, entre muchos otros, las inundaciones y demás, desde luego, son los huracanes. México está ubicado en algo así que yo describo como la estación Pino Suárez de los ciclones, ¿no? En este caso hay dos muy grandes entrando casi simultáneamente al país. Estamos en una situación realmente severa en este sentido. Claro, muchos de estos daños en el ambiente atmosférico, en el clima, no son necesariamente generados en México. Es decir, el clima se comporta de una manera muy diferente a la pérdida de los recursos locales. Un coche emite la misma cantidad de CO2 en Tahití que en Helsinki, y ese efecto es el mismo una vez que el CO2 se vaya arriba, pero no es lo mismo la manera como se perturban los ecosistemas para diferentes fines. Aquí hay una diferencia muy grande en ese sentido. Pero estos son realmente fenómenos muy serios. Hay una gigantesca, de veras gigantesca cantidad de información científica sobre cambio climático, a pesar de que en los Estados Unidos mucha gente sigue sin aceptar que esto está ocurriendo, y menos todavía que es resultado de la actividad humana. Basta con meterse a cualquiera de los sitios de NOAA o del EPA o de los Estados Unidos para que vean ustedes la cantidad de información que hay. Pero yo tengo una gráfica que yo creo que si esta no los convence nada, los convence sobre cambio climático. Bueno, al final tenemos un impacto generado por el tamaño de la población, por el tamaño de la demanda de cada uno de nosotros, por las tecnologías que usamos, y ahí hay una gran variación, en las tecnologías particularmente, y quizás esta es una de las partes que a ustedes les resulta más directamente interesante, porque son las tecnologías que habría que usar para poder tener construcciones realmente menos impactantes, de menos huella ecológica a la hora de construirlas y a la hora de usarlas después, posteriormente. ¿Por qué no las tenemos más abundantemente? Pues por intereses económicos, por un lado, o por miopía o por ceguera de diversas instancias, desde gubernamentales hasta de otro tipo,
El asunto es que este es un problema no nada más para arquitectos o para biólogos, es para todo el mundo, porque todo el mundo somos ciudadanos de este planeta. Y no importa en qué carrera estemos, no importa si tenemos una carrera. Estos son elementos que tenemos que entender y actuar sobre ellos, porque son producidos por cada uno de nosotros, ¿no? Esto no es algo que viene de algún planeta oscuro, malo, ¿no? Darth Vader que viene a dañarnos aquí porque somos malos chicos o malas chicas. Es algo que generamos nosotros inconscientemente, sin malevolencia la mayor parte de las veces, todos los días. Pero tenemos que racionalizar esto porque tenemos la capacidad, primero, para entender de qué tamaño son los problemas, segundo, para informarnos de ellos y tercero, para empezar a actuar, a cambiarlos, ¿no? Nada más les doy una idea. Estaba yo buscando, había un índice de sustentabilidad que producía la Universidad de Columbia, que ya lo descontinuaron, pero me encontré de Yale, que tiene que ver con comportamiento ambiental. Estos son los países que lo están haciendo mejor en términos de comportamiento ambiental. Entran un montón de cosas aquí, no nada más el estado, como están los ecosistemas y el agua y la calidad del aire, sino una buena cantidad de elementos. Estos son los haces del Hit Parade. Y acorté la lista porque no me cabía. Y aquí estamos nosotros. Por abajo prácticamente de una buena cantidad de los países latinoamericanos. Algo no estamos haciendo bien y creo que es momento de realmente empezar a movernos en la dirección correcta. Casi termino. Estamos ahorita en términos del impacto de la huella ecológica del planeta sobre nuestro planeta en este momento, 2000, bueno, más o menos, esto fue hecho en 2009, pero este punto puede estar un poco más para acá, y a lo mejor este cacho de tierra puede ser un poquito más grande. Ya estamos ahorita, en este momento, nuestra huella ecológica es 1.34, entre 3 y 4 veces, 1.34 veces la capacidad del planeta para producir y para absorber el consumo que estamos haciendo. Ya nos sobregiramos en la capacidad del sostenimiento del planeta para una especie como la nuestra, y si no cambiamos, de aquí a mediados del siglo vamos a estar igual como estamos, sin ningún cambio, sin que haya grandes mejorías en el bienestar medio de las poblaciones ni nada, con la misma desigualdad social y demás que tenemos en el planeta. Vamos a estar requiriendo 2 y pico planetas, que no tenemos uno, el de la foto es al principio, no hay otro. Tenemos que hacer cambios un poco al estilo de los focos estos que les enseñé, para poder, y se puede hacer, bajar de aquí al 2050 a algo que es realmente sustentable. Hay toda una gama de cosas que se pueden hacer, pero la más importante es recapacitar qué tanto de lo que yo estoy requiriendo para comer, para vivir, para moverme, para gozar, para estar feliz, etcétera, es realmente necesario. ¿Qué tanto es superfluo? Y esa no es una pregunta fácil, es fácil de hacerse, no es fácil de contestarse, y menos todavía una vez contestada de instrumentarla. Pero este es el análisis que tenemos que hacer, y estamos en un mundo en el que no hay manera de que podamos seguir viviendo como vamos, simplemente no hay forma de esto. Ya no es cuestión de tener más información, tenemos más información de la que se está usando para tomar medidas realmente fuertes por cualquier país. Sabemos mucho más de lo que se está aplicando de ese conocimiento. No necesitamos más nueva ciencia. Y yo termino con esta frase de Kenneth Boulding,
que fue un economista muy famoso en Estados Unidos, generador de esta teoría general de sistemas en economía, que economista que dice esto que está ahí. No hay manera de crecer económicamente de manera sostenida y permanente en un planeta finito. Y de esto estamos imbuidos persistentemente. Tenemos que buscar realmente otro tipo bueno, tiene que venir con otra ética de relación hacia la naturaleza y hacia nuestros congéneres que viven en otras partes del planeta y a las generaciones que vienen. Si no, bueno, pues esto es uno de los posibles escenarios que vamos a pasar de un lugar al otro. Y ya traigo esta foto, primero porque pues es un poco, da risa, pero este experimento ya está hecho. Este experimento ya está hecho. Está hecho en una isla en el Caribe. Esta mitad se llama Haití, esta mitad se llama República Dominicana. Y nada más analicen ustedes qué es lo que pasa en cada ciclón que llega a esa isla, en cada terremoto que hay en esa isla, en cada debacle natural que sufren. Los efectos son profundamente diferentes. Ya tenemos un experimento, ya sabemos qué pasa cuando acabamos con los recursos naturales, cuando emitimos una gran cantidad bueno, no es el caso del cambio climático, pero ahí también hay una gran cantidad de escenarios. Termino con esto, no sé si todavía, probablemente no, o sí, a lo mejor quedan como 10, 15 minutos de preguntas. Para las preguntas. Para las preguntas. Termino, muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Sarucán, por tan reveladora conferencia. Verdaderamente ha habido datos que sí nos dejan mucho que pensar y sobre todo alumnos y los profesores que estamos aquí, pues la obligación de transmitir esto, de lo que hemos aprendido en las aulas y discutirlo y trabajarlo de manera verdaderamente seria. Entonces, bueno, primero una pregunta, doctor Sarucán. Me llama la atención, y especialmente en una de sus últimas imágenes, en donde está la frase de este economista, de que no puede haber una economía sostenida. Me llama la atención que usted en ningún momento y en ninguna imagen utilizó el término desarrollo sustentable o sustentabilidad. Entonces mi pregunta va enfocada sobre todo con lo que dice esta diapositiva, en el sentido en que el desarrollo sustentable surge como una propuesta alternativa de desarrollo económico originalmente en 1987 con el informe Brundtland, y después, bueno, esto como que se ha ido transmitiendo a otros campos de la ciencia, de la arquitectura, de muchos otros aspectos. ¿Usted qué piensa de eso que se llama desarrollo sustentable, que no apareció así con esa palabra aquí? Bueno, nada más quiero diferenciar. Lo que Kenneth Boulding decía es que una economía no podía crecer sostenidamente o indefinidamente. Eso es una cosa, y otra cosa es desarrollo sustentable. Son dos cosas totalmente distintas. Desde luego en un escenario de crecimiento económico indefinido, ¿no?, de crecimiento permanente, no hay manera de mantenerlo sustentablemente. No usé la palabra desarrollo sustentable, le he usado, ha sido el título de muchas charlas que he dado, simplemente porque pensé que algunos de los elementos de esta plática podrían ser más atractivos, más útiles a la gente. Creo que desarrollo sustentable es una tirada, es una meta, es un desideratum. No hay tal cosa como ya llegué al desarrollo sustentable y aquí me quedo. Es una cuestión, porque además va cambiando porque hay más gente, porque las gentes tienen diferentes necesidades, requerimientos, etc. Pero desde luego los dos elementos centrales que permiten o no
la posibilidad del desarrollo sustentable son esas dos avenidas de las que hablé: el mantenimiento de los sistemas ecológicos de manera saludable y funcional para la humanidad, y la reducción de la cantidad de energía que se está produciendo, porque estamos teniendo efectos climáticos que van a alterar muy fuertemente esa otra parte, que es la de los ecosistemas. No hay manera de resolver una sin la otra. Los dos tienen que ser enfocados directamente. Y sí es dable. No creo que haya un país que esté en desarrollo sustentable. Hay países que van mejor hacia el desarrollo sustentable que otros, ¿no? Gracias. Han empezado a llegar ya algunas preguntas y yo creo que se están concentrando en dos grandes temas, que es por un lado la educación y por otro lado las políticas públicas. Aquí hay una que dice que en qué etapa de cambio de conciencia está el mexicano promedio. Bueno, ya vimos en su lámina que vamos en el lugar 84, allí quizá yo le daría la vuelta a la pregunta y pues ¿cómo cree usted que desde esta universidad podemos ayudar, ¿no?, a que haya un cambio de conciencia? Eso es lo que me gustaría plantearle en torno a esta pregunta que mandó alguien del público. Voy a decir algo un poco rudo, pero yo no conozco una universidad que realmente esté educando a su gente en todas las disciplinas con la idea de sustentabilidad en el desarrollo. Hay un esfuerzo en Arizona, en Phoenix, pero creo que están todavía bastante lejos de eso. Y creo que esto es una gran falla. Yo creo que material de este tipo debiera ser material requerido de todas las carreras, desde trabajo social hasta medicina, pues, ¿no? Porque primero es formativo para la gente como seres humanos, y segundo tiene que ver mucho, más en algunas áreas que en otras, debo decir, pero mucho en el ejercicio profesional de quienes están estudiando las diferentes carreras. La otra cosa que no está pasando es que para entrarle a este tipo de problemas, de los que les he dado un esbozo muy general, ya las disciplinas tales cuales las conocimos ya no jalan. Lo que necesitamos son entrenamientos verdaderamente transdisciplinarios, interdisciplinarios. No me quiero meter en problemas semánticos, pero en el que personas con diferentes entrenamientos, y me da la impresión que esto sería mejor hacerlo después de la licenciatura, pudiéramos sentar a abogados, economistas, médicos, arquitectos, antropólogos, juntos a analizar este tipo de problemas. Y en ese proceso, a lo mejor al inicio un poco caótico, pero después yo creo que crecientemente enfocado, va a ser la única manera en que gente que viene de diferentes disciplinas empiece a entender las facetas de interacción con sus colegas de otras áreas, particularmente a la edad en la que esto ocurriría. Entonces son mentes mucho más abiertas, menos intolerantes a ideas diferentes y con mucha más apertura de visión en estas cosas. Ninguna de esas dos cosas están ocurriendo, y yo creo que deberían ocurrir. A lo mejor había que empezar por tener una materia de esta naturaleza. Siendo yo rector, sugerí a un entonces director de la Facultad de Ingeniería que por qué no tenían una materia de estas. Me dijo, no, otra materia más, ya no. Bueno, no era una materia más, ¿no? Pero sí se entiende, hay la manera como los estudiantes están atiborrados de cursos y de trabajo académico, de cosas de este tipo, también ya no deja demasiado espacio para cuestiones de una visión mucho más amplia, a lo mejor un poco más alejada, pero que dan una perspectiva que de otra manera no se puede tomar.
Bueno, otras de las preguntas están orientadas en torno a la creación de políticas ambientales, políticas públicas. Digo, preguntan que, bueno, usted cómo ha colaborado en estos temas, que si está de acuerdo en la población, en que si la población debe concentrarse en grandes ciudades, bueno, desde temas del subsidio de la gasolina, que cómo se pueden utilizar estos recursos. Pero nuevamente quizá a mí me gustaría centrarla en el tema de, bueno, cómo nos ve, ¿no? El discurso actual de las ciudades, sobre todo a nivel urbano, pues va mucho en torno a un cambio importante en materia de políticas públicas, pero yo no sé qué tanto es un cambio o qué tanto es un discurso. ¿Usted cómo cree que estamos en México en la actualidad? ¿Realmente sí estamos cambiando para crear mejores ciudades, una mejor calidad de vida, aprovechar mejor nuestros recursos? ¿Cómo ve en la actualidad nuestra situación? Bueno, el hecho de tener un tanto más de juventud acumulada le da a uno cierta capacidad de ver qué ha pasado en un número de años. Yo no tengo la menor duda de que desde el punto de vista ambiental, déjenme ponerlo así primero, general, en México estamos haciendo las cosas infinitamente mejor de que se estaban haciendo cuando yo me introducía a estos campos. En algunos no solamente lo estamos haciendo mejor, sino México está haciendo ejemplo internacional de cómo trabajar en estas áreas. Ahora, una cosa es, y eso es para la adquisición de información y de conocimiento, que es fundamental pero no suficiente. Es decir, yo no puedo resolver un problema del cual desconozco sus características, no lo puedo medir, no lo puedo pesar, no sé de qué tamaño es, no puedo entrar a resolverlo. Necesito primero la información que me permite definir el problema en todos los sentidos. Y en esa parte es donde México creo que ha hecho un buen esfuerzo en los últimos 25 años más o menos. Ahora, esto se ha reflejado en los centros urbanos. Mi impresión como habitante de esta ciudad es que no. Y es muy triste ver repeticiones de los mismos errores en ciudades que antes eran mucho más pequeñas y ahora que son mucho más grandes, pero no son más grandes y más ordenadas, son más grandes e igualmente desordenadas que la que vivimos aquí, en muchos sentidos. Yo creo que ahí falta muchísimo y ahí hay que luchar contra cosas tan duras que seguramente ustedes o conocen o van a conocer cuando estén en el ejercicio profesional, como la especulación urbana, que es realmente casi determinante, así como es determinante las políticas agrícolas que impulsan a la destrucción de diversidad biológica sin ningún beneficio real, concreto, al final de las cosas. Nada más para que nadie de los que están aquí se acuerda seguramente, pero en los 70s hubo una política pública nacional federal que se llamaba, bueno, era un programa y había una Comisión Nacional de Desmontes. Comisión Nacional de Desmontes que daba dinero para deforestar, aunque no se sembrara nada, ¿no? Eso ahorita nos suena así como, ¿what? ¿No? Bueno, eso existía y existió 6 años. Y fue la época de mayor pérdida de bosques y selvas del país. Esas cosas ya no las tenemos, no tenemos esos extremos, nada más faltaba. Pero yo creo que tenemos que ir haciendo un esfuerzo. Lo que ha cambiado, y esta es una parte muy importante, y con eso termino la pregunta, es que tenemos más y más miembros de la sociedad realmente comprometidos, metidos en estas cosas, conocedores, demandadores de que las cosas cambien. Esa actividad social es absolutamente fundamental y se puede dar en la medida en que nueva gente con información, no nada más con tripas, que a mí no me gusta esto, yo me voy a meter al final, no, me voy a meter al final, pero voy a saber cómo y cuáles son los puntos y en dónde tengo que entrar para saber qué es lo que puedo exigir, qué es lo que no puedo exigir,
qué soluciones hay que no están usando, etcétera. Ya no puede ser como antes esto. Esto tiene que ser, y lo he dicho muchas veces en otros foros, yo hago una convocatoria, una revolución con los jóvenes, pero una revolución basada en el conocimiento de cómo hacer las cosas bien en el área que me interesa. Y para eso me tengo que informar, y para eso tengo que exigir, pero para eso también yo tengo que cambiar, para estar convencido que lo que estoy pidiendo es lo correcto, ¿no? No sé cómo llamarla esta, es una revolución no del intelecto, pero es una revolución que requiere compromiso, conocimiento y realmente una ética de responsabilidad hacia los demás miembros de nuestra especie y a las siguientes generaciones que van a venir, que no conocemos ni siquiera. Nadie nos ha enseñado a que las siguientes generaciones en buena medida son responsabilidad de nosotros en cuanto al ambiente, la matriz ambiental que les vamos a dejar para vivir, ¿no? Nadie se hacía estas preguntas antes, son nuevas, nadie había entendido estos problemas tan complejos, son nuevos, y por eso para ello necesitamos otro tipo de enseñanza y otro tipo de formación. Sí, tenemos unos últimos minutos finales, doctor. Tenía usted ahí un mensaje en la última imagen. Y que, bueno, habíamos… Muchas gracias. algo así, pero… no sé, bueno, me quedó la impresión de que quería decirnos algo ahí al final, pero por la cuestión del tiempo y que pasábamos a esto. No era esto, estas eran cosas que fui sacando. Esa no cuenta. ¿A esa se refiere? No, al oso polar. Ah, bueno, pues sí, es lo que está pasando. Pues no quiero entrar en sentimentalismos. Pero bueno, es una escena que todo el mundo entiende y que es el efecto de lo que estamos haciendo sobre una de las millones de especies con las que compartimos el planeta. Puedo hacer mucha poesía al respecto. Yo creo que la imagen misma dice toda la poesía que uno quisiera decir. Y finalmente, ¿es usted optimista frente a esto? Totalmente. Totalmente. Bueno, una cosa, con todas las tonteras que se han hecho por parte de nuestra especie, nuestra civilización, yo diría una cosa. Uno, la mayor parte de ellas no han sido por mala leche o por fregar, como dicen peor los españoles, pero bueno. Eso es número uno, porque hay una gran ignorancia de estas cosas, y no es hasta los últimos 40 años que empezamos a entender lo que estamos haciendo con la forma como nos hemos desarrollado. Bueno, desde esas primeras fotos del Apolo, los primeros satélites que empezaron a dar información terrestre, todo eso fue cosa de los 70s en adelante. Muchos de ustedes no habían nacido, pero para muchos otros, como nosotros estamos, esto es reciente. El desarrollo de modelos matemáticos para lidiar con toda la información, de las grandes computadoras para lidiar con las cascadas de información que venían los satélites, es reciente. Ese es el otro punto que debo decir. Y un punto más es que yo confío muchísimo en la creatividad humana, que ha sido capaz de generar las tecnologías que nos han permitido hacer lo que hemos podido hacer ahora, y que puede ser capaz de crear las respuestas a los problemas que esas tecnologías y la manera de desarrollo hemos tenido. Donde yo ya no estoy muy seguro es en este fenómeno que está invadiendo el planeta, en que las naciones empiezan a desfigurarse
y están siendo sustituidas por las grandes corporaciones internacionales, que son las que realmente dictan qué pasa y qué no pasa y hacia dónde deben ir las cosas. Los países están perdiendo su personalidad de manera terrible, y aquí no estamos hablando de gente con buena fe, estamos hablando de gente con bastante mala fe. Para mí, si hay un punto delicado, es un eufemismo, si hay un punto realmente de preocupación, es qué va a pasar aquí. Van a ser las sociedades capaces de decir no, no hay manera, son las sociedades las que cuentan, no los intereses de unos cuantos cuates que representan estas corporaciones. Aquí tiene que haber un cambio, pero ese cambio tiene que ser un cambio con información, con datos, sabiendo de qué es lo que está uno exigiendo, ¿no? Y finalmente, yo digo que no nos hagamos ilusiones, nuestra especie no va a ser lo suficientemente capaz de acabar con la vida en el planeta, esa va a seguir perfectamente. Lo que sí vamos a ser capaces es de acabar con el estándar de vida que quisiéramos tener cada vez mejor para nosotros, para los hijos, los nietos y para un montón de gente en todo el mundo. Con eso sí podemos acabar y muy rápidamente, ¿no? La cuestión es si queremos vivir en esos escenarios de vida, yo creo que casi inimaginable, yo diría de indignidad enorme humana. Eso sí lo podemos hacer. Acabar con la vida en el planeta, ni de broma, no somos ni capaces de eso. Bueno, con esto vamos a concluir la sesión de preguntas con el doctor Sarucán, porque ya el tiempo apremia. Pues desde luego creo que es un gran privilegio. Yo nada más les dejo una reflexión. La industria de la construcción es la que emite más emisiones contaminantes a la atmósfera, futuros arquitectos, entonces creo que es muy importante que conozcamos de otras disciplinas. A mí se me hace un gran acierto el Congreso, que tengamos invitados de este renombre. Y ahora vamos a entregarle el diploma al doctor. Y bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al doctor José Sarucán Kermes por su participación como conferencista en el 8º Congreso Internacional de Arquitectura con Alta Tecnología Bioclimática y Diseño Sustentable, 4 fundamentos de la arquitectura sustentable, realizado, bueno, el día de hoy, el 5 de marzo de 2013, y desde luego lo firman el arquitecto Marcos Massari Iriart, director de la facultad, el maestro en arquitectura Raúl Buitrón Riquelme, coordinador del Congreso, y el arquitecto Héctor Ferreiro de León, jefe de la División de Educación Continua.